Buenas noches, mucho gusto. Estuve observando la guía de trabajo de ejercicio a resolver y solamente es de crear un análisis, ¿verdad? De cada una de las proposiciones que nos dan. Por ejemplo, en el primer problema dice Sansón es malo, pero es fuerte. Nos está dando dos proposiciones. Sansón es malo es una, a la cual le vamos a asignar la letra P. Y es fuerte, Sansón es fuerte, es la segunda, le vamos a asignar la letra Q. Entonces lo que vamos a crear aquí es una unión de conjuntos. Vamos a realizar una unión de conjuntos, ¿verdad? Eh, Donde nosotros lo que vamos a crear en la misma persona, ¿verdad? Es dos conjuntos que le pertenecen a la misma persona. Entonces, para esa unión se utiliza este símbolo de unión. Entonces decimos que P, Sansón es malo, Q, Sansón es fuerte. Y estamos creando una unión de esos dos conjuntos. Esto sería en la primera parte, en el primer ejercicio. Continuando en el siguiente ejercicio, nos da otra expresión. Dice, los políticos son deshonestos. Entonces, son ladrones y mentirosos. Entonces, ¿cómo planteo yo eso a una expresión algebraica? Entonces decimos, los políticos son deshonestos es la primera expresión. A esa le vamos a asignar una variable, una letra. Los políticos son deshonestos, lo vamos a encerrar en esta letra, en la letra P. Son ladrones, es otra proposición que lo vamos a guardar en la letra Q. Son mentirosos, es otra expresión que la vamos a guardar en la letra R. Ahora solamente vamos a trabajar con estas tres variables que tenemos aquí, en las cuales está encerrados toda esta frase, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta parte aquí ya organizada. Entonces decimos, muy bien, los políticos son deshonestos, o sea, la P. Colocamos la P aquí. Entonces, para entonces utilizamos este símbolo. Entonces, mire, los políticos son deshonestos, o sea, la P. Entonces, son ladrones, aquí está la Q, son ladrones y, aquí está la I, para lo cual utilizamos este símbolo y mentirosos es la letra R. Entonces la expresión quedaría de esta manera. P, entonces, Q y R. Entonces otra vez, los políticos son deshonestos, encerrado en la P. Son ladrones, encerrado en la Q. Son mentirosos, honestos. Hasta aquí. Colocamos la P. Entonces, aquí está el símbolo. Son ladrones, aquí está la Q. Y mentirosos, aquí está la I y la frase mentirosos. Eso sería para el segundo ejercicio. Seguidamente en el tercero dice, no es cierto que Homero haya escrito la Ilíada o la Odisea. Entonces Virgilio escribió la Eneida. Entonces Ilíada y Odisea es el mismo cuento prácticamente, ¿verdad? Entonces eh, tenemos aquí que dice que en la letra P, ¿verdad? Vamos a encerrar Homero escribió la Ilíada. Ahí lo vamos a encerrar. Y en la letra Q encerramos que Virgilio escribió la Eneida. Entonces, tenemos dos frases, ¿verdad? Dos proposiciones, una en la P y otra en la Q. Entonces, no es cierto. ¿Qué necesitamos entonces? Crear el negativo. Negar, dice, no es cierto que Homero haya escrito la Ilíada o la Odisea. Entonces, la Ilíada, la Odisea, ¿verdad? Como es el mismo, es la misma variable, vamos a utilizar la P, mire, la P. Entonces, para decir, para negar todo, la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Que es el mismo cuento, entonces negamos todo lo que está dentro del paréntesis. Todo esto lo vamos a negar. Otra vez, dice, no es cierto que Homero haya escrito la Ilíada o la Odisea, ¿verdad? Entonces, como es el mismo cuento,
Entonces sería P o P, la Ilíada o la Odisea. Entonces no es cierto que él haya hecho estas dos cosas. Entonces lo negamos aquí con este símbolo. No es cierto. Entonces, para entonces ya sabemos, utilizamos esta flechita. Entonces, Virgilio escribió la Eneida, que es la siguiente frase. Virgilio escribió la Eneida encerrado en la Q y colocamos aquí la Q. Entonces dice, debemos crear primero las expresiones verdaderas y luego negarlas, o sea, hacer el negativo, en este caso aquí. Luego negarlas, ¿ok? Bien, entonces eso es para este ejercicio. El siguiente dice, ¿César es profesor o es alumno? Aquí hay dos frases diferentes. O César es profesor o César es alumno. Pero no puede ser ambas cosas. No puede ser ambas cosas. No puede ser profesor y alumno. Entonces decimos César es profesor y lo encerramos en la letra P. César es alumno, ¿verdad? Porque dice o es profesor o es alumno. Lo encerramos en la letra Q. Entonces ya lo llevamos ya a convertirlo a variables y decimos César es profesor, aquí está, o es alumno, o es profesor o es alumno. Aquí está la primera expresión, ya aquí está terminada la primera expresión, o es profesor o es alumno. Pero, o sea, vamos a crear dos conjuntos, pero no puede ser ambas cosas. ¿Cómo niego yo ambas cosas? Bueno, profesor-alumno, aquí está en positivo, profesor-alumno, entonces ¿qué hago? Lo convierto en negativo utilizando este símbolo. Y así convierto en negativo la parte de acá. Entonces decimos, César es profesor o alumno. César es profesor o alumno. Pero no puede ser ambas cosas. O sea, no puede ser profesor y alumno a la vez. Ok, eso sería la explicación del siguiente, de este ejercicio. Bien, este es análisis. Dice, de 4 corredores de atletismo, se sabe que C ha llegado inmediatamente detrás de B. Entonces C llegó atrás de B, o sea que B va primero, va en primer lugar. Y D ha llegado en medio de A y de C. Entonces D llegó en medio de A y de C. Entonces esa es la respuesta, ¿verdad? A este problema. Es solo de analizar, ¿verdad? La ubicación de las variables. Y aquí viene uno un poquito enredado, ¿verdad? Que más que todo es pues, lenguaje, ¿verdad? El lenguaje. Vamos a analizarlo, está un poco entretenido este. Dice, cuando María preguntó a Mario si quería casarse con ella, este contestó, no estaría mintiendo si te dijera que no puedo. No decirte que es imposible negarte que sí creo que es verdadero, que no deja de ser falso, que no vayamos a casarnos. Entonces, ¿se quiere casar o no se quiere casar? Bien, analicemos la frase entonces. Entonces, él está diciendo, no sería mentiroso, o sea que lo que le va a decir no es una mentira, sino que es una verdad. ¿Ok? No puedo no decirte, o sea que obligatoriamente le tiene que decir. Por eso dice, no puedo no decirte. O sea que quiere decir que sí puedo decirte. O sea que él va a decirle algo, es lo que le está diciendo ahí. Luego le dice, es imposible negarte. O sea, no puedo negártelo, no puedo mentirte, no puedo negarte algo, tengo que decirte la verdad. Y luego le dice, sí creo que es verdadero, o sea, que él cree que es cierto que se van a casar. Él piensa, él cree que es verdad que se van a casar. Y le dice luego, no deja de ser falso, no deja de ser falso. ¿Qué le quiere decir? Que es mentira. Él le está diciendo, no deja de ser falso, sigue siendo falso, sigue siendo una mentira. ¿Qué cosa? Que no vamos a casarnos. Es una mentira que no vamos a casarnos. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que sí se va a casar con ella, ¿verdad? Entonces aquí solamente es análisis de un juego de palabras más que todo, ¿verdad? Luego le dice, en el ejercicio, en este otro ejercicio,
nos hace una consulta. En la hilera de 4 casas, los Brown viven al lado de los Smith, pero no al lado de los Bruce. Si los Bruce no viven al lado de los Jones, ¿quiénes son los vecinos inmediatos de los Jones? Ok, entonces es un juego igual de palabras, cuestión de ubicar ahí donde está cada familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asignarle, como en los ejercicios anteriores, una letra a cada una de las familias. Los Brown son la A, la B los Smith, etc. Entonces dice, en la hilera de 4 casas, los Brown, o sea, la variable A, viven al lado de los Smith, de la B. Entonces, los Brown viven al lado de los Smith. ¿Ok? Ya está la primera parte. Luego dice, pero no, o sea, los Brown no viven al lado de los Bruce, que quiere decir que la A no puede estar al lado de la C, porque esta familia no vive al lado de. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la C queda en este lado, porque no viven a la par de él. Entonces dice, si los Bruce no viven al lado de los Jones, o sea, si la C no vive al lado de la D, miren, no están pegados. Entonces nos pregunta, ¿quiénes son los vecinos inmediatos de los Jones? ¿Quiénes son los vecinos inmediatos de ellos? De los Jones. De la A, ¿quiénes son? De la D, ¿quiénes son los vecinos inmediatos? La A. Entonces, ¿quiénes son los vecinos inmediatos de ellos? Ah, fácil. Entonces es la familia Brown. ¿Ok? Bien, y en el siguiente es construir una tabla de verdad. Aquí es un juego también de ubicación. Lo que tenemos que saber es el significado de cada simbología. Aquí nos dice P y Q o R, sí y solo sí, P o Q y Q o R. Entonces, para crear una tabla de verdad, se colocan las variables arrancando con la P y decimos P, Q, R. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajando únicamente en esta parte de acá, de la tabla, decimos lo siguiente. Siempre se arranca la creación, la construcción de la tabla de derecha a izquierda. Siempre de derecha a izquierda. Y siempre se arranca con un valor verdadero. O sea, con un valor de 1 o con un valor de una V. Ok, entonces siempre se arranca con 1. Entonces decimos 1 por 2, 2. Ok, dos valores verdaderos. Luego, ¿qué decimos? Tengo dos valores verdaderos multiplicados por 2, 2 por 2, 4. Siempre se va expandiendo en base a 2, se va multiplicando por 2 el valor del primero que se encuentre, al lado derecho, que en este caso estamos hasta acá, hasta esta parte de aquí. Entonces, nuestra tabla, vamos a ver solo por cuestiones ahí de estética, vamos a hacer lo siguiente. Nuestra tabla se vería así al principio, de esta forma. Entonces se arranca con 1 al lado derecho, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. Y el siguiente valor sería un valor falso. Primero el valor verdadero y después el valor falso. Y decimos 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. Y ahí termina, porque aquí acaba ya la tabla. Ya no hay que multiplicar más para aquel lado. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, ¿qué valor sigue aquí? 1 de verdad. Entonces decimos 1. 1 por 2, 2, que están aquí abajo. Y luego un valor falso, 0 por 2, y ponemos dos ceros. O sea, esa expresión, ese 0 por 2, dos ceros, ¿verdad? Muy bien. No es que 0 por 2 es 2, ¿verdad? Sino que estos dos, o sea, estos dos espacios de memoria multiplicados por 2 crean dos espacios más. Y luego seguimos, valor verdadero, falso, verdadero y falso. Seguidamente, ¿qué hacemos? Empezamos ya a crear la respuesta a las preguntas que nos están haciendo. Primero nos dicen, resolver. Aquí se aplican las leyes de la matemática. Primero se resuelve lo que está entre paréntesis. Entonces lo que está entre paréntesis en la primera expresión es P y Q.
Entonces lo ponemos en una columna y resolvemos esa parte. P y Q. Dice que con la I, si hay una falsa, todo se vuelve falso. Toda la expresión es falsa, con una falsa que exista. Entonces vamos a revisar aquí. Nos piden primero trabajar únicamente con estas dos columnas. P con la columna P y con la columna Q, utilizando el I. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a crear aquí una así. Y decimos, verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso, porque con uno falso que haya, todo se vuelve falso. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso, perdón. Falso y verdadero es falso. Falso y falso es falso. Y falso y falso es falso. Muy bien. Entonces, cuando ya hemos nosotros resuelto esta parte, ya tenemos nuestra primera respuesta. La primera parte, o sea, esta parte de aquí, ya la tenemos resuelta. Entonces esta parte, que ya está resuelta, la vamos a poner de este color. Ya tenemos resuelta nuestra primera parte. Vamos a la siguiente parte. Nos dice la respuesta de esto o la R. ¿Qué quiere decir? La respuesta de esto, o sea, esto o la R. Es lo que nos están diciendo. Esto o la R. Entonces, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Y decimos, con la O, si hay uno verdadero, todo se vuelve verdadero. Entonces decimos, verdadero o verdadero es verdadero. ¿Ok? Entonces, esa misma R que tenemos aquí, ¿verdad? En esta columna, mire, 1, 0, 1, 0 es esta misma. 1, 0, 1, 0. Entonces decimos, verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Falso o verdadero es verdadero. Falso o falso es falso. Falso o verdadero, verdadero. Falso o falso, falso, etc. Entonces, con la O, si hay una expresión verdadera, todo se vuelve verdadero. Muy bien, ya tenemos resuelto la primera parte. Esta parte de aquí ya está resuelta. La primera parte de acá ya está resuelta. Y aquí está la respuesta. Vamos a resolver esto que está acá. Entonces, siempre, primero lo que está entre paréntesis. Aquí tenemos una I, P y R. Entonces, P y R sería esta P y esta R. Entonces sería con I. Entonces, verdadero y verdadero da verdadero. La siguiente, verdadero, verdadero o verdadero da verdadero. Otro valor verdadero con otro verdadero da verdadero. Entonces, si hay una expresión de verdad en cualquiera de estos dos, la respuesta va a ser una verdad aquí. ¿Ok? Continuando con el otro, para resolver esta parte de acá, siempre con la O, si encontramos uno verdadero, la respuesta va a ser verdadero. Solo con un verdadero que haya. Vamos a ver. Entonces vamos a utilizar la Q, que sería esta columna de acá, y vamos a utilizar la R, utilizando en medio de ellos la O. Entonces, verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero, porque hay uno verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Falso o falso, falso. Verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Y así sucesivamente con palabras. Cuando ya resolvimos estas dos cosas, aquí tenemos la respuesta de ambas. Ahora vamos a resolver esto y esto. Pero como ya está la respuesta de cada una aquí, ya tengo la respuesta de esta y de esta, ya puedo poner esta ahí en medio. Mire, entonces aquí ya tengo, vamos a resolver esta parte. Entonces decimos este y este.
Entonces, si hay uno falso, con i, todo se vuelve falso. Entonces, aquí no hay falso, aquí no hay falso, aquí no hay falso, aquí sí hay un falso, ¿eh? Verdadero y falso, falso, ¿ok? Verdadero y verdadero, verdadero. Y así sucesivamente hasta terminar la parte de la tabla. ¿Qué es lo único que nos falta ahora? Bueno, vamos a pasar a esta parte de acá. Ya a resolverlo completo todo. ¿Qué necesitamos para resolver esta parte completa? Muy bien. Necesitamos trabajar con estas dos columnas. Porque aquí tengo resuelto. Vamos a acercar la toma. En esta columna tengo resuelto toda esta mitad de acá. Y en la otra columna tengo resuelto toda esta parte de acá. Ya para finalizar únicamente vamos a comparar estas dos columnas. Que hasta la respuesta aquí de esta parte, la respuesta de esta parte está encerrada en esta columna y la respuesta de esta parte está encerrada en la columna. Entonces dice aquí, con el símbolo sí y solo sí, dice que si hay dos expresiones iguales, la respuesta va a ser verdad. Entonces vamos a revisar, aunque las dos respuestas sean falsas, aunque las dos expresiones sean falsas, pero si son iguales, la respuesta va a ser verdad. Entonces vamos a comparar. Verdadero, sí y solo sí verdadero es verdadero. Verdadero, sí y solo sí verdadero es verdadero. Y así sucesivamente. Aquí hay una falsa. Dice falso, sí y solo sí falso. Pero como las dos son iguales, las dos son falsas, las dos son iguales, entonces la respuesta va a ser verdadera. Y así sucesivamente. Si hagamos dos iguales, la respuesta va a ser verdadera. Al final nos da una tautología. Entonces esa es más o menos la explicación con respecto a esta parte del tema, ¿verdad? Ojalá que pueda servirle de ayuda, ¿verdad? Y ojalá que pues esto le ayude un poco, ¿verdad?